vida de ascensiones difíciles a montañas difíciles y la búsqueda de empleo es una montaña difícil que hay que acometer con, yo os diría, con unas actitudes y unas aptitudes con P que vosotros, al igual que yo, sabéis que son súper importantes, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es guiar la presentación con un documento en el que mi idea es viajar a través de esta expedición a partir de imágenes. Yo os iré narrando estas imágenes de una forma bastante sintética y resumida. Por el espacio que tenemos, pues no podemos entrar en muchos detalles, pero sí que me gustará pues intentar trasladaros como el hilo principal de lo que fue esa aventura, ¿no? Y cada uno y cada una puede también, a partir de lo que compartamos, pues hacer sus propias lecturas y conexiones. Entonces, dejarme que comparta mi pantalla, darme un segundo, quiero chequear que todo esté bien. A ver, pantalla, darme un segundo, pantalla. Y disculpa, Valentín, mientras estás, recordamos a las personas también que están en grupo y demás que quiten las cámaras, ¿vale? Por favor. Porque como comentaba la compañera, muchas personas habéis indicado que no queríais, no autorizabais el tema de la imagen. Entonces, pues si podéis, por favor, quitar las cámaras. Al final estaréis viendo a Valentín, pero sería que nosotros nos viéramos a vosotros y vosotras, ¿vale? Vale, yo creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, perfecto. Perfecto, ¿Sí? Sí, sí, Valentín. Sí. perfectamente, perfectamente. Bueno, espero haber hecho bien la conexión de vídeo. Si hubiera algún problema en el momento que conecto el vídeo, tendré que salir y volver a entrar a ver si hay algún problema, pero espero haberlo hecho bien. Si no me disculpáis, si lo haré en el momento en el que conecte. Muy bien. Entonces, comenzamos. La idea es que podamos usar esa hora y 5 minutos aproximadamente para viajar al Karakorum, al Himalaya más occidental, donde está el K2, y que yo os vaya contando lo que fue la aventura de la Magic Line ya hace unos años, en el año 2004. ¿Por qué os cuento una historia tan antigua, digamos? Porque es una historia que marcó la vida de las 5 personas que compartimos la expedición, ¿no? Muy bien. El título, sí, de la ponencia es Afrontando retos, algunas claves desde la Magic Line del K2. Como os decía, la historia de la ascensión al K2 por la Magic Line es una historia eh, diferente a la cumbre que cada uno y cada una tenéis que ascender en la búsqueda de empleo, ¿no? Tiene algunas similitudes que me gustaría que eh, os pueda trasladar. Sin embargo, la búsqueda de empleo puede ser incluso una cumbre pues, más desafiante todavía, que la Magic Land del K2. Aquí tenéis una imagen del K2. Es una montaña inmensa, tiene 8.611 metros. Es la segunda cumbre más alta que hay en la Tierra después del Everest. Es el segundo 8.000 de los 14 que hay, pero es el primero en dificultad. Fijaros que es como una pirámide muy perfecta. Significa que para llegar a la cumbre, por cualquiera de las rutas que se han ido abriendo a lo largo de los años, siempre se tiene que escalar. No hay una vía en la que únicamente caminando se llegue a cumbre. Hay que usar las manos para escalar y es una escalada técnica, ¿no? Nosotros en el año 2004 se celebraron entonces los 50 años de la primera cumbre en el K2, y ese aniversario se celebró con la asistencia de muchas otras expediciones, ¿no? Y hizo que el año 2004 hubieran pues unas 12 o 13 expediciones en el K2. Eh, Todas, excepto nosotros, ascendían por la ruta de Abruzos, que es la ruta original. No sé si veis mi cursor, es la ruta del espolón sureste. ¿Estáis viendo mi cursor? Sí, 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 lo vemos ¿Lo veis delante. ahí? Muy bien, hasta llegar a la cumbre.
El campo base está a 5.000 metros y la cumbre está a 8.600 metros. Fijaros que hay más de 3.000 metros de desnivel. Nosotros escogíamos una ruta diferente. La ruta de la Magic Line es una ruta mucho más técnica, mucho más exigente, por donde está navegando mi cursor. Va siguiendo este espolón precioso hasta llegar a la cumbre y alcanzarla, ¿no? Bueno, ¿por qué escoger una ruta más difícil entonces en una montaña que es posiblemente la montaña más difícil de los 8.000 que existen, ¿no? Pues yo os diría que esto tiene que ver con el propio ser humano y con la ambición que un ser humano o que un equipo de personas siempre tiene, ¿no? De, pues, hacer algo que conecte con los propios valores, ¿no? Y el equipo de la Magic Line, aquí estáis viendo a mis compañeros en el campo 2 de la ruta a 6.900 metros y veis en el fondo la inmensidad del glaciar, la inmensidad del paisaje del Himalaya en el Karakorum, ¿no? Y en un equipo, en una expedición y en un proyecto y en un desafío como el que vosotros tenéis en vuestra propia cumbre, hay dos metas que siempre queremos alcanzar. Fijaros, hay una meta de resultado, conseguir el empleo. En nuestro caso, lograr que al menos uno de los expedicionarios alcanzara la cumbre del K2 por la vía escogida por la Magic Line, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Aspiramos a eso, pero yo os diría que más importante aún, aunque a veces podemos olvidarlo, es la meta del proceso. La meta del proceso significa cómo yo me preparo, cómo yo eh, camino mi día a día con mi mejor intención y toda mi dedicación para conseguir que al final el resultado sea el logro de ese empleo, ¿no? En el caso de la expedición del K2 por la Magic Line, nuestra meta de proceso era escalar limpia y éticamente, significa sin usar oxígeno suplementario ni sherpas de manera autónoma, es decir, el propio equipo, sin que la ruta fuera preparada por un equipo de sherpas, disfrutando y compartiendo y entregando esfuerzo, ¿eh? El alpinismo en las montañas más altas de la Tierra y en Alpes y en Pirineos, en cualquier cordillera, es una actividad de colaboración, de realización personal y de logro, pero la colaboración es algo absolutamente, yo os diría, necesario y remarcable, ¿no? Como veréis, ¿no? Bien, la historia que os cuento y que os compartiré en este rato que tenemos es un homenaje a Manel de la Mata, que fue la persona que ideó el proyecto. Junto con Oscar Cadillac, Manel fue la persona que dibujó en una hoja en blanco la idea, pensó en las personas y soñó con hacerlo realidad, ¿no? Manel no regresó de la Magic Line del K2. Y la historia que os cuento es también y sobre todo un homenaje a su persona, a su forma de entender el alpinismo y también la vida, ¿no? La Magic Line del K2 fue la obra magistral, yo os diría, y última que Manel pudo hacer, culminando una carrera y una trayectoria personal y alpinística única, ¿no? Aquí podéis ver lo que el propio Manel le narraba a un periodista en el campo base del K2, ¿no? Cuando eh, le hicieron una entrevista en la que le hablaban del reto, del desafío de por qué escoger una ruta como la Magic Line siendo ya el K2 en sí mismo un objetivo tan exigente, ¿no? Fijaros lo que Manel respondió, ¿no? Eh, Nos importa el camino, no solo la cumbre. Para mí es importante pensar en esta empresa como un proceso de calidad y de excelencia, no como un simple resultado. Es importante el cómo, de qué manera, con qué medios y con qué compañeros. Claro, me gusta mucho esta respuesta porque fijaros que resume la esencia de un líder que tiene claro esa meta de proceso. Obviamente, hay una meta de resultado. Obviamente queremos hollar la cumbre. Sabemos que por estadísticas, por probabilidad, pues esa meta de resultado pues es reducida, pero sí que lo que está en nuestras manos y que vamos a jugar de forma responsable es conseguir esa meta de proceso. Eso es algo también que pienso que podéis trasladar a
a vuestra cumbre en la Magic Line personal y profesional que estáis escalando, ¿no? En la meta de proceso sí que depende de vosotros, ¿eh? La meta de resultado no depende únicamente de vosotros. Os doy un poco de contexto, un pequeño equipo, un gran sueño. Aquí tenéis una imagen desde el espacio de esa parte del Himalaya, que es el Karakorum, en el extremo occidental. Fijaros que se ve como una autopista de hielo, que sería el glaciar de Baltoro. Las cumbres nevadas se ven desde el espacio, esa extensión tan inmensa. Si hacemos un zoom in aterrizando en donde estabais viendo esa autopista de hielo, veis el glaciar de Baltoro, esos ríos de hielo, ríos helados, en los que digamos, recorremos durante una semana hasta llegar al campo base del K2. Aquí estáis viendo el K2. Em, Cerca suyo, muy cerca suyo, hay otros 8000, tres 8000, el Broad Peak, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 y un poquito más al sur el Nanga Parbat. Esta parte de la Tierra es actualmente Pakistán, bueno, desde hace ya muchos siglos es Pakistán, años, mejor dicho, Pakistán, antes era India. En el este estáis viendo lo que es la frontera con India. Esto ya es India. En el norte, limitando el K2, es hoy en día China. Es una zona muy agitada, caliente del planeta por el conflicto armado que existe entre India y Pakistán a raíz del territorio de Kashmir, ¿no? Muy bien, como os decía, pues hay una mini expedición hasta llegar a lo que es el campo base del K2 a 5100 metros. Y en esta mini expedición hay unos protagonistas con los que viajamos que nos ayudan, que vais a conocer ahora. Son los baltís, los habitantes de Baltistán, que es esta región del norte de Pakistán donde se localiza el K2. Vamos a ver ahora en imágenes del vídeo de la película que hicimos en la expedición. He extraído unos fragmentos cortos. Y decirme, por favor, si se escucha el sonido o si tengo que arreglar la entrada de sonido. Vamos a ver. Te confirmamos. Te ha dejado de compartir, Valentín. Sí, sí, sí. Disculpar porque estoy viendo que... Vamos a ver. Hay una opción, compartir. Yo uso más Zoom que... Vamos a Al ver. incluir sonido, si vas a compartir, te pone una pestañita de incluir sonido. ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? marcar Sí. esta parte y luego ya pantalla y en teoría ya estaría. A ver, incluir sonido, gracias, Mm. gracias Yolanda, claro. Eso no lo había, dame un segundito, no lo había clicado, dame un segundo. Claro, sabía yo que me dejaba algo importante. Vamos a ver. eh, Dejar de compartir, incluir sonido. Muy bien. Incluir sonido, vamos allí. Bien, entonces ahora vamos a ver si nos va bien ahora con el sonido y me decís, por favor. Em, Sí, perfecto. Se Este es el escucha. gráfico de uno de los Se trekkings escucha más bajito, ¿no? espectaculares del Bajito, mundo. eso sí. Este es el gráfico de uno de los trekkings más ¿Se escucha? espectaculares del mundo. Sí, mejor, podemos subir el Empieza en volumen y no hay Skardu, problema. donde podemos llegar en avión. Acaba 10 días después en el campo base del K2. Los primeros kilómetros los haremos en coche acompañados de las persistentes bocinas pakistaníes. Según la velocidad, la carretera puede parecer un poco estrecha, pero no deja de ser un auténtico lujo, sobre todo si la comparamos con la de los últimos kilómetros. Ahora de Skardu a Ascole, la última población, hay un camino. Pero antes, estos 60 kilómetros que hemos hecho en coche eran a pie. En Ascole hemos quedado con los portadores baltíes, que nos ayudarán a transportar los 1500 kilos de la expedición.
Este es uno de los trekkings más espectaculares del mundo por la gran concentración de montañas imponentes que nos encontraremos. Primer ejemplo, al fondo y a la derecha, el Uli Biajo, un 6200. Com ha canviat això, tu? Aquelles latrines que hi ha allà a l'esquerra, no hi era tot allò. Segundo ejemplo, las catedrales del Baltoro, 6400. Estamos cerca del glaciar de Baltoro, donde nace el río Braldo, que ya hemos cruzado un par de veces. Baja furioso y amarronado porque lo arrastra todo. El trekking es un poco duro, pero en principio está al alcance de todo aquel que tenga práctica de caminar en altitud. Aparte del paisaje hay dos cosas a destacar, una mala y otra buena. La buena es que como se sube cada día 300 metros, la aclimatación es perfecta. Chapati, good. Chapati, onion, good. Very good. La mala es la amplitud térmica, 40 grados entre el día y la noche. Los porteadores están a punto de terminar el trayecto, pero antes veremos el Gasherbrum 4, que por poco no entra en la lista de los 14, y el objetivo final, el K2, como siempre, con nubes. Bueno, pues habéis visto la expedición o la mini expedición que tiene lugar para llegar al campo base de la montaña del K2, ¿verdad? Em, es una mini expedición que dura aproximadamente una semana y que bueno, se puede hacer gracias a la ayuda de los porteadores Baltís, ¿no? Que son, en nuestro caso, pues empleamos a más de 100 personas que cargaban hasta 30 kilos y durante esos días nos dejaron la carga, nos ayudaron a transportar y dejar la carga que llevamos para poder escalar la montaña desde el campo base y regresar luego a Ascoli de nuevo, ¿no? Ese pueblito desde el que salíamos, ¿no? Mucha carga debido también, nuestra expedición es una expedición formada por 5 personas, pero pasamos 3 meses en la montaña. 3 meses es mucho tiempo. Em, Decidimos no usar oxígeno, como os decía antes, y esto requiere, pues, aclimatar el cuerpo y la aclimatación requiere más días de estancia en la montaña, con lo cual el tiempo total de inversión en lo que es la expedición se extiende más tiempo, con lo cual pues hay que transportar más comida, gas para cocinar, etcétera, ¿no? Y de ahí veis la importancia de tener la ayuda de estas personas que aunque puedan parecer invisibles a efectos de lo que es una narración de una expedición, pues no lo son para nada, ¿no? Sin ellos es imposible plantearse incluso el salir del campo base para ir hacia los campos de altura, ¿no? Y lo traigo también porque muchas veces, pues, en el contexto que vivimos en la sociedad, también las organizaciones, pues, hay personas que pueden llegar a parecer invisibles, pero sin las cuales es imposible absolutamente que las cosas funcionen, ¿no? Disculpar porque aquí lo que os voy a hacer es una pequeña descripción, bueno, a través del vídeo, de cómo es la ruta escogida, la Magic Line, como os la dibujaba antes en el cursor, es una ruta muy singular y diferente, y ahora aquí en la narración os explicamos un poquito más en qué consiste. Vamos a ver. Hay varias vías para acceder a la cumbre del K2. Las más famosas son estas: por la derecha, la vía de los Abruzzos, por donde suben prácticamente todas las expediciones. Por la izquierda, la Magic Line, por donde no sube casi nadie. La Magic Line és una via molt elegant, molt estètica. És una via del compromís, és una via que exigeix una càrrega elevadíssima de determinació, d'il·lusió, per ser-hi on estàs. I és una via que et retorna el que són els valors del que és un alpinisme genuí, no? Jo crec que per les persones que no poden entendre gaire de muntanya
la idea seria que la Magic Line és com una marató, com una supermarató d'aquestes que es fan a vegades de 100 quilòmetres, molt llarga, d'escalada, no? Tens que estar constantment escalant durant molts dies, molts metros, a molta alçada, ¿no? Esta es la vía más complicada de la montaña más difícil. Solo la hicieron los polacos en 1986. Todos los números del K2 impresionan más cuando se comparan con el Everest. El techo del mundo lo han pisado 2.249 alpinistas, el del K2 249, 2.000 de diferencia. Si el alpinista que llega a la cumbre del Everest toca el cielo, el del K2 lo toca y se lo gana. Bien, estáis viendo, por tanto, que la ambición del proyecto es grande. Efectivamente, hay que estar mucho tiempo haciendo lo que más nos apasiona, que es escalar en una montaña que es en sí misma un símbolo, un mito en el himalayismo, ¿no? El nombre en baltí es Chogori, la montaña de las montañas, para el K2, ¿no? Y los alpinistas, pues os diría que intentar escalar el K2 por cualquiera de sus vías, y especialmente por la Magic Line, sería como para un ciclista estar pues tomando la salida del Tour de Francia, ¿no? O un futbolista pues estar jugando con su equipo en la Eurocopa o en el Mundial, ¿no? A ver, el proyecto os lo describo ahora un poco a grandes rasgos para que entendáis un poco la dimensión, ¿no? A nivel de recursos y de presupuesto es un proyecto acotado. Aquí veis una comparación con dos expediciones grandes o muy grandes. La italiana, que celebraba el 50 aniversario por la vía de Abruzos, escalaba con 13 expediciones más, un equipo muy grande de 25 alpinistas, estuvieron 45 días en la montaña y invirtieron una ingente cantidad de dinero, 2,5 millones, construyeron realmente un campo base con energías renovables, equipos de televisión que retransmitían en directo a Italia, periodistas, una estructura que llamaron Casa Italia, impresionante. Ya sabéis que los italianos cuando quieren celebrar algo son realmente únicos en el planeta, ¿no? Aquí tenéis la expedición de televisión española de un programa de Al filo de lo imposible, también escalando por la vía de Abruzos. 10 alpinistas, aquí se encontraba el alpinista Edurne Pasaban y otros alpinistas muy conocidos como Ferran Latorre, Juanito Yarzábal. Estuvieron 45 días en la montaña, un presupuesto de 200.000 euros de inversión. Y nuestra expedición, K2 Magic Line 2004, por la vía Magic Line. Magic Line era la única expedición ese año que estaba intentando esa vía. Es una vía que únicamente se había intentado anteriormente en los años 80 y se había logrado la única cumbre que desde entonces existía por la Magic Line en el año 86 por dos expediciones checa y polaca, ¿no? Desde el año 86 no se había conseguido repetir y no se había conseguido tampoco ninguna cumbre por la Magic Line. 5 alpinistas, como os decía, conforman el equipo, ahora os hablaré de ellos. 90 días estuvimos en la montaña y un presupuesto de 60.000 euros que conforman lo que fueron los gastos de viaje, de alimentación, pero el equipo lo aportamos principalmente cada uno de nosotros, tampoco cobramos salario por la participación en el proyecto. O sea que, como podéis daros cuenta, es un proyecto realmente vocacional y de inspiración para las 5 personas en el que compartíamos ese valor o esos valores de lo que es un alpinismo genuino, ¿no? La ruta prevista era ascender por la Magic Line, como veis aquí, con unos campos intermedios, un campo 1 a 6.400, campo 2 6.900, campo 3 7.500, un campo 4 a 8.100 y saltar de ahí o intentar saltar a cumbre para descender por la vía de Abruzos, un campo 3 a 7.400 metros y un campo 1 a una altura inferior antes de llegar al campo base, ¿no? Sí que la idea era escalar por la Magic Line y descender por la vía de Abruzos, dado que los accidentes, el peligro mayor es en el descenso. Optamos por
acordar que el equipo de Edurne Pasaban, de Al filo de lo imposible, no retirara las cuerdas que habían instalado en la parte superior de la montaña, entre el campo 4 y la cumbre, para que en el caso de que nosotros hiciéramos cumbre pudiéramos usar las cuerdas en este tramo que veis aquí, que es muy técnico también, ¿no? Pero sí que queríamos minimizar el riesgo de accidente en el descenso y optamos por plantear un descenso por la vía de Abruzos, ¿no? En cuanto al equipo, me gusta esta frase de un conocido autor de libros sobre management, Jim Collins. Fijaros que Collins, además es un conocido también escalador de roca, ¿no? Collins dice, bueno, las personas no son lo más importante en una empresa, pero las personas adecuadas sí que lo son, ¿no? ¿Y cuáles son las personas adecuadas? Pues son aquellas personas que comparten valores, actitudes y habilidades. Bueno, ahora veréis que en el caso de la Magic Line, sí creo que éramos el equipo de personas adecuadas para este proyecto, ¿no? En este vídeo, que me gusta mucho, veréis cómo es o cómo fue un día en la oficina durante estos 3 meses de escalada por la Magic Line. A pesar del mal tiempo, el trabajo de equipamiento entre el campo 1 y el 2 no puede detenerse. Ahora pueden trabajar de día. Aquest és el material que hem pujat i que demà ens servirà per continuar escalant. Fixeu-vos, aquí tenim una corda de 7 metres, estàtica. Aquesta és la corda d'escalar, la corda dinàmica. Tenim claus, pitons, frients. El Jordi i jo deixem els piolets també aquí, que demà ens faran falta. I ara, doncs, molt lleugerets, baixarem ràpidament a baix i en una hora i mitja estarem a la tenda, que és com home sweet home, casa nostra. Són les 2 de la tarda, tio. A les 2 del matí esmorzàvem. Portem 12 hores i 1.700 metres. Tu com ho veus? Què et sembla? Hora de plegar. Hora de plegar, Descarat. Manel de la Mata no paraba de hablar en días de mal tiempo. Escuchad esta reflexión. Avui ens ha tocat amb el Jordi, amb el Coro i a mi, currar una miqueta la via, obrir traça i fixar una mica més itinerari. Els companys estan al camp base, estan fent altres tasques. Això és una tasca d'equip i només entre tots podrem superar i podrem aconseguir aquest somni que per nosaltres és la Magic Line. I ara aquí, doncs, veieu, comença a nevar una mica, la visibilitat és pràcticament nul·la, però s'està bé. La veritat és que s'està molt bé i jo crec que coincidireu amb mi en que aquest ambient que veiem aquí darrere té també un punt romàntic i encantador. Estem molt a gust. Bueno, me gusta mucho este vídeo que habéis visto porque Manel narra muy bien los valores que unen al equipo, ¿no? Esos valores en los que se trabaja intensamente. En este caso estáis viendo un trabajo por turnos en el que nos habíamos dividido, sobre todo escalábamos Óscar, Manel y yo juntos, mientras descansaba Corominas y Tosas, y cuando ellos estaban ya en forma, digamos, descansados, nos sustituían a nosotros y de esta forma podíamos pues trabajar los máximos días posibles, ¿no? En la montaña. Los valores que comenta Manel tienen que ver también con, como os decía, con entender que esto se logra trabajando juntos, que cada uno tiene que entender muy bien qué es lo que le ha llevado a este proyecto, ¿no? El por qué y el para qué es un primer entendimiento y compromiso que cada alpinista toma en el momento que decide pues, incorporarse a la expedición, ¿no? Y obviamente queremos alcanzar la cumbre, queremos lograr llegar hasta el punto más alto, pero no tenemos nosotros la última palabra, sino que la tiene la montaña, ¿eh? Como sucede en la vida también y como sucede también en la búsqueda de empleo. Vosotros no tenéis y vosotras no tenéis la última palabra, pero sí que vais a intentar hacer todo lo posible para conseguir que esa última palabra sea favorable al esfuerzo que habéis invertido, ¿no? El equipo es un equipo formado por personas unidas en esos valores y muy heterogéneo también en, digamos, su trayectoria vital. Manel de la Mata fue el ideólogo, el líder natural, entonces, pues contaba ya con una experiencia muy grande en alpinismo en las grandes cumbres del Himalaya. Manel, economista,
Vivía con Silvia, su pareja, sin hijos. Jordi Corominas, muy guía de montaña, muy conocido también por sus habilidades y sus retos escalando en solitario grandes montañas. Eh, es uno de los dos brazos, yo os diría, en fortaleza del cuerpo de la expedición. El otro brazo es Jordi Tosas. Mi caso es un caso más de apoyo, acompañar a mis compañeros en la escalada, dándoles apoyo y organizando las labores más logísticas y preparando la ruta de descenso, pero no estoy en el ticket o en el equipo, digamos, previsto para intentar un ataque a cumbre, simplemente porque mi nivel técnico, mi fortaleza a la hora de progresar a gran altura en rapidez no es el mismo que el de mis compañeros y en las grandes montañas la seguridad es también la rapidez, ¿eh? Bien, Tosas, como os decía, es el otro brazo en fortaleza. Sobre todo Jordi Tosas fue un miembro clave del equipo a la hora de equipar tramos de la vía que eran muy técnicos en- en sectores de roca, ¿verdad? Es guía de montaña. Nos dije Jordi Corominas, Coro, eh, en el año 2004 sí que, bueno, pues compartía parejas sin hijos. En mi caso yo sí que estoy casado, no tengo hijos. Jordi Tosas sí que tiene pareja y tiene dos hijos. Y el caso de Óscar Cadiac, guía de alta montaña, también casado con tres hijos, ¿no? Y en nuestro equipo, pues, las canas, yo os diría la persona que representa la experiencia en escalada a 8000. Óscar ya ha conseguido la ascensión a los 14 8000, ¿no? Y es bien importante tener a alguien en el equipo que cuente con una experiencia tan valiosa, dado que pensar que nuestra forma de funcionar a nivel mental, emocional y física en gran altura, pues queda muy limitada, es muy distinta a la que podemos tener aquí, ¿no? A nivel del mar, ¿no? Bueno, a partir de aquí, con el contexto que os he dado, veremos algún momento clave de este recorrido de ascensión por la Magic Line. Y el primero, fijaros, tiene que ver con algo que os explicaré, que es de qué forma un equipo experto de alpinistas, como el que os acabo de explicar, comete un error muy grave que puede acabar con la vida de 3 de sus miembros, ¿eh? Después de la tormenta debería llegar la calma, pero el K2 continúa escondiendo peligros. Manel de la Mata va hacia arriba, haciendo vía cuando de repente... Manel. 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 Estic ja t'has agafat, Manel. El deu haver provocat ell mateix. Hello, base camp. You see our position, over? You see Jalal, small avalanche, over? Okay, now we stay in one pitch, over. Bueno, me parece interesante compartiros esto, ¿no? Porque ¿qué sucedió ese día en la montaña? Bueno, pues os lo explico. Había nevado mucho, durante 3, 4 días, y la montaña se encontraba sobrecargada de nieve, ¿no? Em, cuando sucede esto, pues en cualquier cordillera y sobre todo en el K2, los alpinistas sabemos que lo sensato, lo obligatoriamente sensato es no moverse, quedarse en el campo base o quedarse en el Pirineo, te quedas en el refugio. Esperas a que la nieve se asiente y que así pueda reducirse el riesgo de avalanchas, ¿no? Sin embargo, nosotros en ese caso, en ese momento, decidimos
Aún conociendo eso perfectamente por la experiencia que traíamos, decidimos salir a escalar. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Yo os diría que hay un motivo de presión del calendario, es decir, van pasando los días y nos damos cuenta que vamos retrasados respecto al plan inicial y todavía no hemos conseguido instalar el campo 1 en el Cuello Negroto a 6.400 metros. Es más largo, más difícil, más complejo de lo que podíamos haber imaginado. Esa presión del calendario obviamente está ahí. Y hay un segundo factor que interviene en la decisión totalmente errónea de salir a escalar, que es, yo os diría, la arrogancia del experto o de los expertos, de personas que tienen mucha experiencia, que han vivido situaciones similares en otras ocasiones y dicen, bueno, pues salimos, porque no nos puede, a nosotros no nos va a suceder algo así. ¿Eh? Eh, Como veis, ahí hay un sesgo de arrogancia del experto tremendamente peligroso que nos lleva a tomar una decisión totalmente errónea. Lo que ocurre, lo que habéis visto es que cuando estábamos escalando en el corredor Negroto, un corredor de pues más de casi 1.000 metros de desnivel, con una pendiente muy pronunciada, donde sabemos que hay un riesgo objetivo elevadísimo de que se produzcan avalanchas. Se produce una avalancha, obviamente. Manel está escalando de primero. Óscar y yo lo estamos asegurando. Él escala sin mochila, la mochila y el peso lo llevan los segundos de cordada. El primero de cordada se maneja así más ágilmente y en uno de sus movimientos fractura una placa con sus propios pies y esa placa produce una avalancha. Esa avalancha, al caer, cae encima nuestro, no arrastra a Manel porque por fortuna él se ha quedado sujeto con los piolés, justo encima de la línea de fractura de la placa, con lo cual él no se ve arrastrado. Y nosotros tenemos también la fortuna de que un pequeño espolón rocoso nos protege de la caída de nieve, ¿no? Oscar habla, cuando lo escucháis en el walkie, cuando habla con el campo base, él habla de una small avalanche, una avalancha pequeña. Bueno, quizás según el criterio de Oscar, pero bueno, aunque hubiera sido small, que no lo fue en mi criterio, pues nos hubiera arrastrado a pues montaña abajo y hubiéramos perdido la vida los tres si no hubiéramos tenido la fortuna de que Manel no cayó arrastrado por la placa y eh, pues Oscar y yo tampoco quedamos sepultados, ¿no? Lo que sucede después es también digno de mención, es decir, nosotros ese día absolutamente bloqueados por el miedo, por lo que había sucedido y por la conciencia de que habíamos estado jugando a la ruleta rusa, em, decidimos dejar de escalar y regresar al campo base. Em, Habíamos escalado poco, habíamos conseguido fijar poca cuerda en ese tramo que va del glaciar Filippi hasta por el corredor Negroto, pero decidimos dejar de escalar. Regresamos al campo base y en el momento en que encontramos allí a Jordi Tosas y a Jordi Corominas, que estaban allí, que habían visto lo que habían escuchado, mejor dicho, lo que había sucedido a través del walkie, fijaros que la primera reacción nuestra fue la que os voy a contar. Es decir, empezamos a hablar con ellos sobre lo que todavía nos faltaba por escalar para poder fijar el campo 4 del Cuello Negroto. No sobre lo que nos acababa de suceder, no solo, para nada hablamos de que casi perdíamos acabamos, bueno, nos fue de un pelo de perder la vida con la avalancha que acabamos de sufrir. Eso no salió inicialmente hasta que en un momento de la conversación fue Manel el que dijo, bueno, es verdad, vamos retrasados, es verdad, esto es más complicado y largo de lo que habíamos previsto, pero hoy hemos cometido un error en el que casi perdemos la vida, ¿no? Digamos que Manel fue el que tuvo el coraje de sacar el burro de debajo de la mesa, como se dice en un argot que os sonará y os resulta familiar, ¿no? A veces pues escondemos las cosas debajo de la alfombra o metemos el burro debajo de la mesa. Todo el mundo sabe que eso está ahí en el equipo,
pero nadie tiene el coraje de sacarlo para poder conversarlo y de esa conversación, pues, aprender de lo que ha sucedido, ¿no? En nuestro caso sucedió así, os lo quiero traer porque el aprendizaje para el equipo fue tremendo. A partir de la conversación que surgió, decidimos eh, escalar de noche entre el campo base y el campo uno. De noche las condiciones de peligro objetivo de avalancha se reducen un poco por la temperatura que desciende y hace que el manto esté un poco más cohesionado, ¿no? Y nos fue bien, es decir, escalando de noche, no de día, logramos eh, fijar las cuerdas hasta el campo uno del Cuello Negroto y poder escalar con mayor seguridad, ¿no? Pero saco el tema, saco el punto de que a nivel de equipos y a nivel individual muchas veces nos secuestra esa arrogancia, esa creencia de que lo sabemos, eso ya lo sé, eso ya lo he vivido, no me vas a contar a mí de qué va eso. Y quedamos atrapados en una limitación grande respecto a lo que podemos hacer. Mi invitación con esta anécdota de nuestra expedición es haceros la pregunta si en vuestro proceso de búsqueda de empleo estáis cayendo o podéis haber caído en algún momento en la arrogancia. Si en algún momento podéis haber estado en una mentalidad o en alguna creencia de que ya lo sabéis, ¿eh? De sábelo todo. Eh, Nos pasa, nos sucede, no es nada ajeno a lo que nos, nos comporta y nos ocupa siendo humanos. Lo interesante yo os diría lo más constructivo es darnos cuenta de que cuando esto nos sucede, hemos de ser capaces de movernos de ahí, salir de ahí y decir, oye, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Eh? No lo sé todo, ¿qué puedo aprender de eso? Bien. Un segundo momento que me parece relevante, este es el que os he narrado, es el de ataque a cumbre. El ataque a cumbre se produce cuando ya están los campamentos que antes veíais dibujados en la diapositiva, ¿no? Instalados. Esos campamentos se instalan con muchísimo trabajo porque el cuerpo, como os decía, tiene que aclimatarse. Hay que subir y bajar muchas veces como un yo-yo. Pues el equipo intenta y instala el campo uno. En el campo uno dejamos las tiendas, algo de comida, bajamos de nuevo al campo base, descansamos, volvemos a cargar con más comida, gas, más cuerdas, volvemos a subir al campo uno, dormimos en el campo uno y avanzamos y seguimos escalando hacia el campo 2, fijamos cuerda hasta el campo 2 y repetimos este proceso pues muchísimas veces. Nosotros fijamos cuerda hasta el campo 3. El campo 3 a 7.500 metros. Fijar cuerda significa dejar la cuerda instalada con seguros fijos que nos permitían subir y bajar de la montaña con más rapidez, sin tener que montar cada vez las cuerdas con seguros flotantes, ¿eh? Este es un tecnicismo que os quiero comentar porque sí que instalamos muchos metros de cuerda fija hasta el campo 3, con ese ánimo de poder subir y bajar más rápido y más seguros. Bien, hay un momento en el que ese trabajo está hecho y el equipo desciende al campo base para esperar una ventana meteorológica, una ventana que llamamos de oportunidad en tiempo, las condiciones son favorables. En nuestro caso, esa ventana se produjo a mediados del mes de agosto del año 2004. Y ahora vais a ver lo que sucede durante esa ventana, ¿eh? Como, como, digamos, jugamos nuestras cartas una vez alcanzada esa meta de proceso, que yo os diría que entonces, pues oye, estábamos ya trabajando, habiendo hecho ya la mayor parte del trabajo, el proceso tenía que completarse con ese ataque a cumbre y vais a ver ahora cómo nos fue en ese intento de ataque a cumbre a mitades del mes de agosto, como os decía. El Chogolisa, un 7000 muy emblemático del Karakorum. Ahora dormirán en otro nido, pero mucho más estrecho. La veritat és que ha sigut molt dur, Mira, hem trobat aquest niu d'àguiles, que bueno, servirà per passar la nit, no? Que hem d'estar, jo crec que a 100 metres del púlpit, no? No crec que més. Sí, jo crec que uns 100 metres així. Sí, al 100 una miqueta. Sí. Home, ha sigut dur, la veritat és que primera l'alçada també, aquesta
300, és el punt màxim que assolim i això es nota. Després també obrir traça aquí, però bueno, estem com a reis, no? Home, llàstima que no es podem fer una panoràmica del lloc on estem, no? Que és una passada, no? Sí, sí. Hòstia, no sé com has trobat aquesta repisa, perquè no ho semblava de repisa. No. Semblava tot menys repisa. Mira, ara mira cap enfora, que es veu. Mireu quina finestra al buit tenim. Tan impressionant. Can Base queda baix de tot. En el Totxo Galissa. Tirem avall. Però al Can Base els companys estan més de 2.000 metres per sota. A partir de aquí todo entra en la verticalidad. Pero este no es el máximo peligro que afrontan los 3 alpinistas catalanes. El principal adversario tiene forma de número. Han superado los 8.000 metros y han entrado en la zona de la muerte, donde solo hay un 20% de oxígeno, donde cualquier acción de una mano o de un pie, por pequeña que sea, cuesta hacerla 8 veces más. Avui estàvem cansats, veurem demà si som capaços d'estar més forts i de fer el cim. Canvi. Fins a quina alçada heu arribat avui, Òscar, Canvi? 8.280, el que passa que encara allà va Calau i veurem si la cosa surt bé, estaria molt maco, i si no surt bé, doncs ja veurem què passa, Canvi. 16 de agosto de 2004. Han pasado la noche a 8.100 metros. Llega el momento de la verdad. Los 3 alpinistas salen de la tienda a las 4 de la madrugada. Al cabo de un rato, Óscar Cadillac, a 8.300 metros, se encuentra mal y empieza a bajar. Manel de la Mata también se retira unos minutos más tarde. En cambio, Jordi Corominas sigue hacia arriba en La solitario. decisió no la prens en aquest moment, sinó que la tens ja una mica assumida d'abans, que són tots els que estem allà, portem més de 20 anys escalant, és tota l'experiència que portes a darrere la que en aquell moment s'ajunten unes circumstàncies que dius fa bon temps, és l'última possibilitat que tinc, em sento fort, sembla que puc, doncs en aquell moment decideixes, però és tot un pes que portes a darrere. Doncs sí que en aquell moment dius, ara és el moment i doncs proves, no? Perquè tu creus que pots sortir. Así habló con el campo base justo antes de llegar a la cumbre. Escolta, jo estic obert. Estàs bé de cap, de mans i de peus, Canvi? I de moment estic bé. El que passa és que tinc que sortir d'aquí ràpid, perquè si no passaré fred, Canvi. Vale, tio, comunica quan vulguis que estic obert aquí, Canvi. Força i cap a dalt, Canvi. Vale, pues quan arribi al cim ja comunicaré, Canvi. I fora. 24 horas abriendo huella en solitario, con nieve hasta la cintura. Jordi Corominas alcanzó de noche la cumbre más difícil del mundo y no se detuvo ni un minuto. Sí, per nosaltres el cim era fer la via. Després passar pel cim físic és passar, no és important aquell moment, no? És més important els moments que has viscut abans i els moments que viuràs després, no? Doncs el cim va ser això, passar, hi havia molta neu, feia fred, era de nit i doncs va ser quasi passar per allà, baixar per l'altre cantó, que era per on ja podria sortir, no? Los alpinistas que coronan el K2 nunca lo celebran en la cumbre porque saben que en el descenso es cuando se dan la mayoría de accidentes mortales. Mientras Óscar Cadillac y Manel de la Mata bajaban por la complicadísima Magic Line, Jordi Corominas abandonaba la cumbre por la vía de los Abruzos. Bueno, a ver, os doy un poco de... Se explica en el vídeo, pero sí quiero haceros una composición un poco ordenada de la situación del día 16 de agosto. En ese momento, en esa ventana, digamos, favorable meteorológicamente, están atacando la cumbre del K2 por la Magic Line 3 alpinistas, Óscar Cadillac, Manel de la Mata y Jordi Corominas.
Ellos salen ese día muy temprano, antes de que madrugara, salen desde el campo 4 a 8.100 metros, salen hacia la cumbre, los tres, pero a 8.300 metros, como habéis escuchado, Óscar dice, y eso es algo que nos comunicamos también por radio, yo en ese momento estoy en el campo 3 de la vía de Abruzos, a 7.500 metros. Óscar nos dice que se encuentra fatigado, que no está yendo bien y al ritmo que le gustaría ir para poder acompañar a Manel y a Coro. Y en ese momento yo os diría que con mucha valentía, porque ahí Óscar demuestra muchísima valentía y experiencia, él dice, yo no voy a ser un lastre, necesito también el combustible para poder bajar de la montaña a salvo. Con lo que aborto mi intento de cumbre con vosotros y regreso solo al campo 3, que está a 7.500 metros en el Púlpito. Entonces, Óscar se despide de sus compañeros y comienza a descender para alcanzar el campo 3. Manel de la Mata y Corominas, continúan escalando un rato más juntos, encordados por la misma cuerda, y es al cabo de unos instantes cuando Manel también comunica al equipo que él no va a continuar, que él también aborta su intento de llegar a la cumbre por una molestia que estaba sintiendo en el pecho a nivel de respiración. Él pensaba que, y nos lo había dicho ya en los días anteriores, que tenía un principio de edema pulmonar. em, Manel conoce perfectamente los síntomas del edema pulmonar, sabe que la única forma de poderlo mitigar y solucionar es perdiendo altura, ¿m? Perdiendo altura y haciendo que el cuerpo esté a cotas inferiores, por lo que él decide abandonar el intento de ataque a cumbre y descender al campo 3 también para reunirse con Óscar en el campo del Púlpito. En ese momento veis cuál es la decisión de Corominas. Corominas, y esto es algo que también habíamos conversado, ¿no? ¿Qué sucede si? ¿Qué sucede si en el momento del día de ataque a cumbre, pues queda un único alpinista? Pues bueno, el acuerdo era que ese único alpinista, en un equipo experto como el que éramos, tiene autonomía y responsabilidad para tomar la decisión de lo que hace, ¿no? Corominas decide continuar en solitario a 8.300 metros sin una cuerda que te da seguridad con un compañero, es, yo os diría, una decisión consciente, muy peligrosa por el riesgo que comporta. Pensar que sin una cuerda cualquier error, cualquier mínimo despiste es pues el final, precipitarte pues al vacío durante bueno, muchos metros, como habéis visto. Y Coro toma ese desafío con responsabilidad, sabiendo que él sabe lo que tiene que hacer, tiene la confianza y la competencia para hacerlo y honestamente apuesta por eso, ¿no? Decide continuar en solitario, es un poco más de la 1 del mediodía y alcanza la cumbre a las 12 de la noche. Fijaros, está a 8.300 metros, le quedan 300 metros de desnivel e invierte más de 10 horas en superarlos, ¿no? Es tremendo el esfuerzo, es un momento, yo os diría, muy especial de la expedición, pero al mismo tiempo con mucha conciencia Coro nos está diciendo, bueno, sí, era el punto más alto, es esa meta de resultado que el equipo anhelaba, uno de los 5 lo ha logrado, pero ahora lo importante es descender a salvo, como habíamos previsto por la ruta de Abruzos, que los compañeros que estaban en el campo 3, Oscar y Manel, descendieran bien también por la Magic Line, por la complicadísima Magic Line, y que yo también descendiera bien desde el campo 3 de la vía de Abruzos, ¿no? Bien, lo que veréis a continuación es lo que sucede horas después del ataque a cumbre de mis compañeros y de la cumbre lograda por el equipo a través de Jordi Corominas, ¿no? Manel de la Mata explicaba así a Valentí Giró los problemas que estaba teniendo.
divert tota la nit i que tot vagi molt bé, Canvi. Vale, molt bé, el prioritari és donar suport la mesura que puguis a les altres. Anem així a les 7 en un moment. Molt bé, companys, Canvi fora. Cadillac y de la Mata llegaron con dificultad al campo 1. El 19 de agosto, junto a Óscar Cadillac, Manel de la Mata murió a consecuencia de una peritonitis. Ahora su cuerpo está enterrado al pie del K2. Més que una pena recordo la seva rialla, des del primer moment fins al final que vaig marxar. Em va despedir amb una abraçada i amb una rialla com sempre, i el que portem ho portem a dins, no? Però la imatge que tinc de lo més tràgic, per dir d'alguna forma, que la vida és tràgica en qualsevol moment, doncs és la rialla del Manel i l'abraçada quan vaig marxar al Camp Base, i lo bé que ens ho vam passar tots junts. Pirámide perfecta. Es la montaña que dibujan todos los niños. Demasiadas desgracias a su alrededor. Ya es hora que relacionemos el K2 con una sonrisa. Bueno, es un balance tremendamente agridulce, como estáis viendo, ¿no? El equipo ha logrado lo que soñaba, pero la persona que lo unió, la persona que soñó en ese proyecto y lo dibujó, en primera instancia, pues pierde la vida en la Magic Line a consecuencia de una enfermedad. No fue un accidente de escalada, fue una peritonitis. En el campo 1 falleció Manel el día 19 de agosto, junto a Óscar. Óscar estuvo con él hasta el último momento, acompañándolo en todo aquello que pudo, aliviándolo en una situación muy, muy trágica a nivel físico, ¿no? El cuerpo de Manel se había roto, no fue un edema pulmonar lo que estaba sufriendo, porque una vez alcanzó el campo 7 y en la medida, el campo 3, perdón, y en la medida que iba descendiendo al campo 2 y luego al campo 1, el dolor no disminuía, el dolor seguía y se incrementaba hasta que, como os decía, el día 19, pues casi sin poder ya caminar, porque la infección le había paralizado ya prácticamente el tren inferior, pues falleció dentro de su saco de dormir junto a Óscar, ¿no? Sin embargo, me gustaría cerrar la presentación con un par de ideas que a nivel personal para mí fueron muy importantes en cuanto al legado de Manel en mí mismo y también en el equipo, ¿no? La primera idea tiene que ver con la fuerza que un líder y una persona que impulsa un proyecto eh, tiene o puede tener. En el caso de Manel así fue, inspirando a otros. En mi caso, os pongo un ejemplo. Yo sabía la dificultad técnica y de todo tipo que comportaba la Magic Line del K2. Sabía que era un reto para mí mayúsculo, extremo os diría. Sin embargo, cuando escalaba junto a Manel de segundo de cuerda y él escalaba de primero de cuerda, mi foro interior, os prometo que había días que pensaba, oye, pues no está siendo tan complejo ni tan desafiante como había pensado en un inicio. Y fijaros que mi seguridad, al estar encordado con alguien como Manel,
me hacía ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Y os lo traigo porque los líderes, las personas que inspiran, que nos inspiran realmente, son capaces de hacernos creer en nosotros mismos más de lo que incluso nosotros mismos creemos, ¿no? Y este es el caso de lo que hizo Manel conmigo, ¿no? Creyó en mí, en esta expedición, más de lo que yo mismo creía en mí, ¿no? Pude acometer momentos y situaciones especialmente desafiantes para mí gracias a esa confianza, a esa seguridad que Manel me iba trasladando, como por la línea de, de vida, de cuerda que nos unía en la escalada, ¿no? Para mí es esencial compartiros esto porque eh, nuestra vida, en lo que hacemos, en los proyectos, en lo que buscamos, sí, es poder rodearnos de personas que nos inspiren, ¿no? Y, y una vida satisfactoria es una vida que tiene la fortuna de estar acompañada de personas que nos inspiran, ¿no? Una segunda idea que os traigo en ese legado de Manel de la Mata hacia mí y hacia el equipo tiene que ver con su generosidad, su capacidad de servicio. En el vídeo se escucha muy mal porque es el sonido original de la grabación de la comunicación por radio que tuvimos, ¿no? Fijaros que se dice, yo le pregunto a Manel, oye, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Él me dice, estoy un poco preocupadillo. No, en realidad está, no un poco, no está algo preocupadillo, está muy preocupado porque sabe que ha perdido altura, ya está en el campo 2 en ese momento y sus dolores van en aumento, sabe que algo se ha roto en el interior de su cuerpo y está extremadamente preocupado por la gravedad de la situación. Sin embargo, fijaros que a mí no me está trasladando esto. Lo que a mí me está diciendo es, ahora lo importante es que hagas todo lo que puedas para seguir, ayudar, acompañar a Jordi Corominas. Jordi Corominas en ese momento, entre el 16 y el 19 de agosto, está descendiendo por la Magic Line usando los campos que yo previamente pues he podido instalar en la montaña, ¿no? Pero el foco de Manel es, olvídate de mí y ocúpate de Corominas. En ese momento Manel ya sabía perfectamente, conscientemente, de que él no iba a poder regresar al campo base. Pensar que, y esto es algo que hemos sabido también después, ¿no? Pero que conocemos a nivel general en la sociedad, ¿no? Alguien que tiene una peritonitis, una crisis de salud por una apendicitis, requiere una intervención urgentísima, rapidísima, porque si no la infección recorre, invade todo el organismo, ¿no? Y en una ciudad esto sucede, pues, cuando va bien de una forma, pues, rápida, ¿no? En el Himalaya y en el Karakorum esto es algo completamente imposible de plantear, ¿no? Incluso imaginar, habiendo tenido la remotísima, imposible eh, posibilidad de evacuar a Manel en helicóptero, eh, hubiera sido imposible poderlo operar en condiciones en un campo base, ¿eh? Lo que os quiero traer es que esa generosidad, ese estar al servicio de los demás, es algo que también vemos o no vemos en la gente que nos rodea, ¿no? Y vemos o no vemos también en nosotros mismos, porque a nosotros mismos, pues la vida también nos va presentando lo que son momentos de la verdad, ¿no? Y en esos momentos de la verdad, ¿cómo reacciono yo? ¿Voy a reaccionar como hizo Manel con generosidad, viendo a los demás, viendo al resto de mi equipo, al resto de personas, o me voy a ver solo a mí? Fijaros que pues el tamaño, la humanidad de una persona ha de ser ya muy robusto, muy alto, muy elevado para poder reaccionar como hizo Manel de la Mata, ¿no? Una persona que habéis visto a lo largo de toda la explicación, de toda la presentación, que encarna eh, tres formas de ver la vida que os quiero resumir y que son importantísimas en cualquier montaña, en cualquier desafío como el que tenemos, ¿no? Y en el que tenéis vosotros y vosotras especialmente en la búsqueda de empleo, ¿no? La mentalidad, en primer lugar, de ver
con humildad y con curiosidad lo que tengo delante mío, como os decía antes, sin arrogancia, sin adoptar una mentalidad de que yo lo sé todo, de no querer esconder el burro debajo de la mesa. En segundo lugar, a partir de ahí, hacer todo lo que está en mi mano con responsabilidad para andar ese camino, para hacer ese proceso de la forma más impecable que yo sé y que puedo hacer en lo que son mis habilidades, mis capacidades, mis recursos actuales, ¿eh? Sin caer en el victimismo. Fijaros que es fácil en la Magic Line del K2 pasarle las culpas al mal tiempo, a la dificultad de la montaña, a la extrema altura de las condiciones, pero eso es así. Y sabemos que la montaña tiene la última palabra. Y sabemos que la montaña es siempre dura en cuanto a condiciones, en cuanto a peligros objetivos que existen, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sabemos también las estadísticas, los ratios de fatalidad que hay en los 14.000 que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con eso que ya sabemos, ¿qué es lo que está dentro de mi círculo de influencia, dentro de lo que yo puedo hacer para ir andando ese camino, con la mayor responsabilidad? Y por último, Manel también encarna, y con esto acabo, la integridad. Y la integridad es algo que tiene que ver con la brújula personal que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos. Esa brújula se expresa sobre todo con unos valores que muchas veces los definimos en teoría, de una forma quizás también aspiracional, pero también tenemos unos valores prácticos, operacionales, ¿eh? Y esos son los que cuentan. Porque si yo declaro que para mí, pues, el valor es el del esfuerzo, la constancia, pero en mi día a día, de forma operativa, eso no lo plasmo en ese valor, sino que veo que en realidad mi valor operativo tiene que ver más con la comodidad o con la falta de constancia, pues tengo que darme cuenta de eso. La integridad habla precisamente de esa capacidad de poder usar esa brújula de unos valores que llevados al día a día nos permitan andar el camino, conseguir esa meta de proceso con las máximas garantías. Solo haciendo eso estaremos en condiciones, solo haciendo eso estaremos maximizando la probabilidad de alcanzar la meta de resultado, que como os decía no depende de nosotros. Siempre la montaña tiene la última palabra, siempre la empresa va a tener la última palabra, pero vosotros vais a hacer lo que esté en vuestra mano para maximizar la probabilidad de que os contraten. Como expresa Fred Kaufman en esta frase final, fijaros, cuando nos conducimos con integridad, usamos los desafíos de la vida para expresar lo más elevado de nosotros mismos. Realmente, ¿quiénes somos? Porque no siempre es posible lograr el éxito o la meta de resultado, entre paréntesis, pero siempre es posible actuar honorablemente, y entre paréntesis os pongo, alcanzar la meta de proceso. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla ahora y sí que tenemos un espacio que me encantará emplear para